¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Cabildo de la provincia, este Cabildo por donde no pasan las cofradías y se escuchan todas, Cabildo número 37 de esta temporada 24-25, penúltimo programa de esta nueva campaña del Cabildo de muchodeporte.com y si no me equivoco, que las tenía por aquí apuntadas, es nuestra quinta salida de lo que va de año a la provincia. Arrancamos en ese primer trimestre, la verdad es que bastante movido, aprovechando el preámbulo de la Magna. Estuvimos en Lora con la Virgen de Satefilla, en Utrera con la Virgen de Consolación, con la Virgen de Valme vino la Hermandad de Dos Hermanas a Sevilla Capital, volvimos a salir a Cantillana y en esta ocasión, en este programa número 37, hemos venido a la localidad de Alcalá del Río para ubicarnos en una de las casas hermandad que tiene la Hermandad de la Vera Cruz de Alcalá del Río, con un patrimonio extraordinario y que vamos a conocer detalladamente a través de su hermano mayor y también del secretario de la Junta de Gobierno. En este primer bloque nos va a acompañar nuestra compañera María José Caldero y vamos a hablar un poco de Alcalá del Río en sí, de la localidad, de su historia, de su Semana Santa a nivel un poco más general y cómo ha sido el desarrollo histórico de esta localidad. María José, muy buenas, ¿cómo ¿Qué estamos? tal, compañeros? Bueno, pues estamos encantadísimos de estar en Alcalá del Río. Creo que es el primer programa del Cabildo de la Provincia con manguita corta, o sea que Sí, ya sí, anunciamos que estamos ya, aunque llevamos unos días fresquitos, ¿no? En esta nueva etapa del año y bueno, pues absolutamente encantados con el recibimiento que nos han hecho aquí en la Hermandad de la Veracruz y deseosos ya de escuchar a los protagonistas que tenemos con nosotros. así es, los presento ya. Está con nosotros la alcaldesa de la localidad, Gema García Roca. Gema, muy buenas, muchas gracias por acogernos en vuestro pueblo. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por venir a nuestro pueblo. ¿Qué tal? La agenda le ha permitido estar aquí con el Cabildo de mucho deporte, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Apretada la agenda, pero hemos hecho un poder. Hay que Y s- agradecerle especialmente Efectivamente, se a lo la alcaldesa que agradecemos. esté con nosotros. Y saludo también a Francisco Cruz Bernal, secretario de la Veracruz de Alcalá. Muy buenas, Muy Francisco. buenas, buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos la puerta de Gracias, vuestra casa, ¿eh? gracias a vosotros. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar este primer bloque del Cabildo de la provincia, como siempre, con nuestros patrocinadores Insolac Renovables. Dale luz a la candelería de tu hogar con Insolac. Sabes que la cubierta de su casa puede ser fuente de ahorro, rápida instalación, ahorro desde el primer día y un gestor a tu servicio. Entra en insolacrenovables.com y quién ha dicho que la luz sea cara. Grupo Don Raimundo, déjate llevar por los sentidos en pleno corazón de Sevilla. Desde 1967 aportando tradición, arte, cultura y gastronomía a los pies de la Giralda en un convento del siglo XV. Nos encontramos en la calle Argote de Molina número 26, Grupo Don Raimundo, ambiente sevillano que tiene un no sé qué que te hace volver. Y por último, Borja Auto, no busques más. Tu taller Bosch Car Service de confianza en Osuna y comarca es Borja Auto, desde 1989 como la primera salida del cerro, ofreciéndote siempre un servicio profesional y cercano. Borja Auto, donde vienen los que entienden de cosas buenas. Bueno, pues vamos a arrancar este primer bloque, como decía, hablando un poquito de Alcalá del Río. ¿Qué se puede decir de Alcalá, alcaldesa? ¿Qué decimos? ¿Qué le contamos a la gente que no conoce Alcalá del Río? Que son muchas, ¿eh? Nos ve mucha gente. Pues muchísimas cosas y todas buenas, ¿qué voy a decir Ujú. yo? Pero sobre todo hablar de su gente, de su aquí gente trabajadora, gente muy, muy amable, muy solidaria y que siempre está para acogeros a todos los que queráis venir a nuestro pueblo. Y también un pueblo que tiene mucha cultura, mucha riqueza cultural y mucha tradición también en nuestra Semana Santa, como vais a comprobar después, que hablaréis con el hermano mayor y con Francisco. Y nada, que os invitamos a todos a que conozcáis nuestro pueblo de primera mano. Ujú. María José. Bueno, pues Gema, siendo regidora de una localidad como Alcalá del Río, con un pasado histórico pues importantísimo, esa legendaria Ilipa Magna, ¿no? Donde tiene lugar esa batalla trascendental en la Segunda Guerra Púnica entre Cartago y Roma. Con ese peso histórico a la espalda, Gema, ¿cómo esa historia local ha influido en el tejido social de la localidad, ¿no? Y en la idiosincrasia? ¿Lo llevan los vecinos a gala? ¿Conocen su Sí, sí, historia? sí. No tanto como nos gustaría, porque es verdad que es digna de conocer, de admirar, de estudiar y de evaluar siempre. Pero es verdad que nuestros vecinos pues, se sienten orgullosos de esa Alcalá, de esa Ilipa Magna,
que nos dejó tanto en el pasado y que todavía mantenemos. Tenemos centro cultural de la muralla donde se puede visitar, tenemos restos de la muralla por el municipio. También, como bien has dicho, nos podemos ir antaño, incluso al Neolítico, con yacimientos arqueológicos de la Gorilla, que fue importante. Queremos ahora otra vez volver a impulsar eso como patrimonio turístico del municipio y que lo conozcamos no solo los alcalareños y alcalareñas, sino el resto Darle difusión. sí, toda. Es importante que le volvamos a dar ese esplendor porque es una época que de verdad es necesaria conocer y se merece conocer. Importantísimo. Fran, ¿cómo es la Semana Santa de Alcalá del Río? Bueno, la Así a Semana nivel Santa, general, ¿no? Para que la gente que no la conoce, y bueno, por ejemplo, para mí, ¿no? Que no la conozco en profundidad. la Semana Santa de Alcalá del Río es bastante rica y ha sabido conservar la mayoría de sus tradiciones. Actualmente comenzamos el Martes Santo, que procesiona la Asociación de Fieles del Cristo del Buen Fin, en un paso de caoba, en total silencio, no tiene nazareno, puesto que actualmente todavía no es hermandad, y tiene un recorrido prácticamente oscura, por calles estrechas, por las calles del casco histórico. El miércoles santo sale la Hermandad del Nazareno, que procesiona por la tarde-noche después del Sermón de la Sentencia, cantado por un hermano, y la voz del ángel confortador, y a continuación procesiona por las calles céntricas hasta que llegan al final de la calle Mesones, donde el paso del Nazareno y de la Virgen se encuentran y realizan, digamos, el encuentro de la calle de la Amargura, mientras que suena la sirena del puente, puesto que antiguamente el nazareno bajaba al río y daba la bendición a las aguas, incluso cruzaba al otro lado Ajá. de la orilla. Entonces queda como tradición el que suene la sirena del puente de maniobra de la presa. El Jueves Santo es el día de la Hermandad de Veracruz. Por la mañana se dan las huertas con las bandas desde las 9 de la mañana. Después del Ángelus, empiezan a salir de la Casa Hermandad las Santas Mujeres, puesto que actualmente se sigue conservando el cortejo alegórico de la Hermandad, que está formado por la Samaritana, la Verónica, la Santa Mujer Santa Elena o Emperatriz Santa Elena, las Virtudes Teologales y las Tres Marías. Ujú. Se han perdido los arcángeles, que también figuraban en el cortejo procesional, y la de Curia Romana. Entonces, una vez que ya las Santas Mujeres entran en la capilla, todos los hermanos pues se van a su casa a almorzar y vamos a los oficios. Tras los oficios del Jueves Santo, la cofradía realiza el llamado paseo, que es otra de las tradiciones alcalareñas, que se realiza desde la iglesia parroquial, digamos, una procesión con todos los nazarenos y las bandas que van a formar parte del cortejo, que es un recuerdo de cuando se llevaba la comunión a los impedidos tras los oficios del Jueves Pero no Santo. estamos hablando todavía de la salida procesional en Todavía sí. no, No, desde las eso 9 es. de la mañana estamos ya en la calle. El Jueves Santo es más largo. Decimos que el Jueves Santo es para hacerlo, porque es bien largo. Entonces, el paseo se recoge aquí en la capilla, en la Casa Hermandad, donde salen los nazarenos, puesto que no cabemos en la capilla, excepto los últimos tramos que se recogen en la capilla de San Gregorio, y ya a las 6 de la tarde se abre la capilla de San Gregorio con el cerrojazo y sale la cruz de guía con la procesión. Una vez que llegamos a la parroquia, después de hacer el recorrido por el casco histórico, se realiza el rezo del Vía Crucis y se realiza la procesión de regreso a la capilla de San Gregorio, que es nuestra sede canónica, en torno a las 4 de la mañana, que es a la hora que se encierran. Y el Viernes Santo, que es el día de la Hermandad de Soledad, pues el formato es similar. Empieza por las mañanas en la banda, se realizan los oficios del Viernes Santo y una vez que finaliza se realiza el paseo con los nazarenos hasta la capilla de San Gregorio. Ujú. Se inicia la cofradía por el mismo recorrido que la Hermandad de Veracruz y cuando se llega a la iglesia se realiza el sermón del descendimiento. Santo Entierro, el Señor de la Misericordia, se enclava en una cruz y es descendido de la cruz y se vuelve a depositar en la urna. Tras eso, pues la cofradía vuelve de regreso a la capilla de San Gregorio y pues ya terminaríamos con los últimos días del Triduo Pascual hasta el Domingo de Resurrección en la parroquia. Ujú. Una Eh, Semana Santa Bastante intensa, bastante, ¿no? bastante intensa, ¿no, Muy, María José? muy intensa, muy repleta. Sí. Yo quería preguntarle a la alcaldesa, no sé si Alcalá del Río tiene Hermandad del Rocío. No.
No tiene hermandad de Rocío, ¿no? Podemos No, nos considerar, falta la hermana de Rocío. podemos considerar que es más un pueblo cofrade, ¿no? Ujú. Quería preguntarle de qué forma influye o se infiltra en la Semana Santa en lo que es el día a día en el pueblo, ¿no? La importancia que puede tener la Semana Santa en la vida diaria de los vecinos de Alcalá de Río, formando parte de esa identidad cultural, ¿no? Cómo se traduce eso? Pues se traduce en lo que has dicho, el día a día. La Semana Santa lo impregna todo. Aquí es el motor que mueve el municipio. De los niños desde pequeñitos pues tienen ese sentimiento, esa admiración y la verdad es que se le inculca desde pequeño un gran amor por la Semana Santa y todo eso pues, va impregnando incluso equipos de fútbol, equipos de todo tipo. Incluso hablamos cuando me has dicho que la Hermandad del Rocío. No tenemos Hermandad del Rocío, pero somos sitio de paso de muchas hermandades Claro, y tanto las hermandades como el propio pueblo se abren a se ellos vuelca como una también. más, se vuelcan totalmente porque tienen inculcado ese sentimiento que le ha dado el día a día con su vivencia de Con sus las hermandades hermandades. de Semana Sí. Santa. Aunque ya entraremos en el segundo bloque un poco más en la Hermandad de Veracruz en sí, la manera de portar los pasos en esta hermandad en concreto es especial. ¿Es así en el resto de cofradías que salen a la calle, Fran, el resto de la Semana Santa? Actualmente en Semana Santa tan solo la Hermandad de Veracruz conserva la forma tradicional de portar los pasos a Nazareno, aunque si bien tanto la Soledad para la bajada como el patrón San Gregorio también También. mantienen la forma tradicional Forma de tradicional paso. hablamos que no es con costaleros, para que la Claro, gente lo sepa. Sí, que le vamos a contar nosotros lo después. llamamos aquí Nazareno, Nazareno. Nazareno. Bien. es llevado a hombro con la túnica de Nazareno y digamos un cincho de esparto, Ajá. como podría ser un Nazareno de Ruán en Sevilla. Yo quería preguntarle a Fran qué importancia tiene, porque lo ha nombrado un par de veces, la figura de San Gregorio de Set en la identidad religiosa y cultural de Alcalá del Río. Cuéntanos un Sí, poquito. bueno, San Gregorio es un santo natural de Alcalá del Río, de Ujú, época visigoda, que fallece en la época arriana. De hecho, ujú. es llamado doctor de la Iglesia, aunque no se conservan sus escritos, por la defensa que hizo de la Santísima Trinidad con su obra De Trinitate contra la herejía arriana. Fue canonizado en Sevilla en el 520 después de Cristo, aunque no está reconocido en el Santoral y el Martirologio Romano, que es el Ajá. que reconoce todos los santos, ¿no?, de la universalidad, pero sí está conocido a nivel local, con lo cual tiene su capilla en el centro del pueblo, la capilla de San Gregorio de Osset, que fue edificada por mandato del rey santo de San Fernando y fue ampliada por los reyes católicos, en las Ajá. visitas que hicieron cada uno. Además, los reyes católicos tuvieron a bien dar un par de capellanías, que Ujú. fueron la capellanía de la Santa Cruz y de la Virgen de la Antigua, que posteriormente serían el germen de la fundación de la Hermandad de Veracruz. Ah, qué Ajá. interesante. Ujú. De ahí la vinculación del Santo Patrono con la Hermandad, que hasta el punto de que llegaron a estar unidas y vinculadas Ajá, en una interesantísimo. sola. Las grandes devociones de Alcalá, ¿cuáles son? Para que la gente que nos ve desde fuera y que no lo conoce lo sepan. Yo diría, te puedo decir muchas, ¿no? Te puedo decir el gran mirador que tenemos, nuestra central hidroeléctrica, nuestros ríos, nuestros monumentos, pero te estaría engañando. Las grandes devociones de nuestro municipio son nuestros Ujú. titulares, que eso, Mm, ¿verdad, Fran? sí, sí. No, no hay. Las hermandades con más fuerza es Veracruz y la Hermandad de la Soledad también, ¿no, Ujú, Fran? Así es, ¿no? ¿Cómo exacto. le explicamos el patrimonio que pueden tener estas dos hermandades a los usuarios del Cabildo? ¿Cuántas hermandades hay? Eso, Hermandades ¿has de dicho seis, has penitencia. dicho? Hermandad de Penitencia hay tres y una ¿Tres? asociación. Y Y Ah, una una asociación de asociación. fieles que sale el martes. Hablando a nivel patrimonial, ¿cómo destacarías tú la importancia no solo de Veracruz, sino de las demás hermandades Bueno, yo creo que hay en la Semana Santa? el patrimonio cofrade de Alcalá del Río se puede catalogar como de primer nivel. Ujú, Estamos hablando de obras de dieciochescas, decimonónicas, del nivel de Palomino, de las hermanas Antunes, del taller de Olmo, de Francis Verdugo como algo más reciente, ujú. con lo cual estamos hablando de lo más grande de cada casa. El taller de Caro también ha trabajado para las hermandades locales, Villarreal, Seco
estamos hablando de obras de primer nivel. Y a nivel de imaginería y estatuaria, las imágenes son anónimas, hay algunas que estén datadas Sí. de grandes autores, como Pues igualmente tenemos desde tallas anónimas, como pueden ser las imágenes de la Hermandad de Soledad, hay imágenes que están atribuidas o datadas, como son el Cristo del Buen Fin, de Roque de Balduque, el Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno, de Ruiz Gijón, que está documentada como la primera obra de Ruiz Gijón, la Virgen de la Esperanza, que es una obra también anónima, o el Cristo de la Veracruz, de Roque Balduque, y la Virgen de las Angustias de Montes de Oca. Estamos hablando pues de lo mejor de la imaginería dentro del mismo pueblo. Estamos total. hablando de un nivel Mm. altísimo, Sí, 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 altísimo, muy alto, muy alto. patrimonio de arte sacro, ¿no? Yo saliéndome un poquito de lo cofrade, que después en el segundo bloque se va a ahondar un poquito más, sí que me gustaría ceñirme un poquito más al presente de Alcalá del Río, ya como localidad, de toda esta zona de La Vega, ¿no? Y preguntarle a la alcaldesa cuál es el motor económico de la localidad. ¿Cómo se mueve? ¿Por qué se mueve? ¿No? ¿De qué vive el pueblo? Pues el motor económico sigue siendo todavía el sector primario, agricultura, ganadería, sobre todo plantaciones de naranjo, que aquí es muy lo más habitual y más potente, pero después también está asociado mucho el sector secundario con una gran cooperativa productora del campo, con más de 600 afiliados, por así decirlo, y después también tenemos el sector terciario, que hoy en día, pues Claro, el el que al servicio. final las pequeñas empresas, todos trabajamos en servicios y demás, y es en verdad, cuando hablas del municipio, hemos hecho recientemente una agenda urbana, se pone en pie la agricultura, pero después la realidad es que el sector terciario nos da fuerte a todos en el Claro. municipio. ¿Cuántos habitantes tiene Alcalá del Río? En total, con las 3 pedanías que tenemos, pues unos 12.350 últimamente en los últimos estudios que se han ¿Que las hecho. pedanías cuáles son? Las pedanías tenemos 3 perlas, como yo les digo, San Claro, es que hay que Ignacio, nombrarlas. San Claro. Ignacio del Viar, Esquivel y El Viar. Ajá. Entre las tres, pues son unos casi aproximadamente 2.000 habitantes. Y también son vecinos que se sienten también, que forman parte, ¿no? de esa misma identidad, ¿no? No estamos muy alejados, es verdad que ellos también antes cuando estábamos hablando se me ha venido a la cabeza, digo, ellos también tienen sus Semana patrones Santa. allí también, Ajá, ¿sabes? dime. Y es cierto que estamos muy cerquita, 2,5 kilómetros, Sí, otra un poco más, 4 y pico, hasta 7, que está. Es verdad que el Viar, que es la que está más alejada, está más cercana a Villaverde, ajá, que es otra sí, localidad cercana, y tiende como también a hacer más subida allí por hacer por claro. esa Sí, por la proximidad. cercanía. Pero eso es otra cosa en la que estamos trabajando desde el ayuntamiento, porque esa cohesión, pero todos, gran parte de las 3 pedanías vienen Alcalá y del Río. culpa tienen las hermandades. Las hermandades, ¿no? Que Claro, hacen también, Culpa son tienen esos las hermandades, vehículos, ¿no? sí. Que claro. articulan la sociedad, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se combate, Fran, cuando una localidad tan cercana a Sevilla capital como es Alcalá del Río y con la potencia que tiene la Semana Santa de Sevilla, cómo se combate los ciudadanos de aquí de la localidad vayan y vengan, se escapan muchos, pocos, regular? Yo entiendo que será también fácil para No ellos, se ¿no? Que será, combate. no se Directamente combate, no ¿no? se combate. Venimos de Sevilla. Yo, por ejemplo, salgo inclusive de Nazareno el lunes santo en Veracruz. Ajá. Entonces, hacemos vida en Sevilla, en Semana Santa igualmente, y vamos y venimos. Pero es impensable para un alcalareño desde el martes santo irse de Alcalá. Son los días grandes, los días de la fiesta local, y lo vivimos con intensidad. Ujú. María José, ¿se te queda algo en el tintero en este primer bloque? Pues bueno, estoy deseosa de saber más de la historia. Sí quiero porque un debate, he comentado antes fuera de micrófono, nosotros hace un par de años en nuestras redes sociales Ujú. nos gustaba dar un poquito de difusión a algunas hermandades de la provincia y casualmente hicimos una publicación sobre la bellísima Virgen de las Angustias, bellísima. Yo particularmente me enamoré de la Virgen de las Angustias de la hermandad de Veracruz y hay una figura
muy peculiar, muy curiosa y importante, ¿no? Por lo que tuvo de trascendencia en la historia de la hermandad, que es Reverte, ¿no? Entonces preguntarle un poquito a Francisco que nos resuma un poquito quién es Reverte y la importancia que tiene, tanto para la hermandad, de forma muy breve, porque sé que después vais a ahondar un poquito más en la historia, pero también para Alcalá del Río, ¿no? Porque hay un par de detalles, ¿no? que nos hablan un poco de la importancia y la trascendencia que tuvo este señor, ¿no? Sí, bueno, Reverte fue un torero de finales del siglo XIX, alcalareño, y como todo alcalareño, pues muy de Alcalá. Entonces, pues claro, Claro. él lo da todo por su pueblo y aunque no era el torero más famoso, puesto que estaba Guerrita, él era el torero que más cobraba. De hecho, el sorteo de los toros en la maestranza lo inventa Reverte Ajá. por una pelea o discusión que tuvo con Guerrita. Entonces, claro, cuando se dice que cuando Alcalá, Reverte volvía a Alcalá, se acababa el hambre en Alcalá porque en su ventana se ponía tal pan, que no hubiese ningún alcalareño que pasara hambre mientras él estuviera en Alcalá. Pues, Fue un gran personaje, amigo de los Lumière. qué Visitó nombre. la Exposición Universal de París, allí trajo uno de los 3 coches que llegó a tener, que fue el primer coche que vino a Sevilla, trajo una de las primeras cámaras, de hecho por eso Alcalá del Río tiene fotos de su Semana Santa desde tan antiguo, porque Reverte desde la esquina de su casa o desde la puerta de esta Qué casa curioso. Qué hacía fotos. maravilla. Entonces tenemos fotos en la calle que son bastante antiguas Maravilloso. gracias a Reverte. Ujú. Y ya te digo, fue un personaje de su época. Qué historia. ¿Y fue un mecenas de la hermandad de Veracruz también en concreto, Sí, Fran? fue mecenas de la Hermandad de la Veracruz y hermano mayor. Ajá. De hecho, cuando la época de mayor esplendor, en la que él regala el palio de la Virgen de las Angustias con el oro que trae de una de sus temporadas en América, era hermano mayor y muere en la Clínica del Rosario de Madrid como consecuencia de la acogida de Bayona y era todavía hermano mayor. De hecho, tiene que coger las riendas de la hermandad a un primo suyo, que era el Padre Moreno, que era un sacerdote hermano de la hermandad. Ujú. Bueno, porque yo creo que con ese preámbulo para el segundo bloque es un buen pie para lo que vamos a hablar Exactamente, para después. continuar con la historia. Gemma, alcaldesa, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a Por vosotros. abrirnos las puertas de vuestro pueblo y nada, echar un ratito con nosotros, con este cabildo. Muchísimas gracias a vosotros por este tan... La verdad que me ha sorprendido este formato y la verdad que la verdad que estamos a gusto entre vosotros Claro que y sí. Me alegro. se está aprendiendo mucho con Fran, que también lo veis que está bien Sí, documentado. señor, ha venido La verdad que preparado. os queda una buena Perfecto. entrevista La segunda porque parte, sí. hay bastante Sí, material aquí. estupendo. Muchísimas gracias a Fran se vosotros. queda con nosotros, María José, te despido, Yo me ¿vale? marcho, encantadísima, ha sido un gustazo poderle el punto y final de esta temporada aquí en Alcalá del Río, dar las gracias a Gemma, a Fran, que continúa. Y bueno, nosotros nos vemos ya el Estupendo. lunes, ¿no? El Para lunes, que es despedir el último. la temporada. No sé si decirlo, bueno, sí, lo voy a decir. Si después no viene, no es nuestra culpa. El último invitado del lunes va a ser Julio Muñoz, el Rancio. Bueno, Está bueno, confirmado. por Sí, vamos a estar favor. con él un ratito Grandísimo charlando. broche final. Así que ese va a ser el último, bueno, va a ser el primer bloque del último programa de la temporada. María José, muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a vosotros. Familia, volvemos enseguida. Un breve consejo y están por aquí el hermano mayor de la Veracruz de Alcalá del Río y también José María Penilla, que ha venido también a este cabildo de la provincia. Venga, hasta luego. No solo te enseñamos mecánica, te conectamos con el mundo profesional. Cardoso Academy es un centro de formación oficial en un entorno 100% dedicado al motor. Nuestras instalaciones de primer nivel y la colaboración con grandes empresas del sector te prepararán para dar el salto en esta industria. Potencia aún más tu perfil profesional gracias a los cursos gratuitos y online para personas desempleadas del programa Reskilling. En Andalucía Emplea Más te ofrecemos cursos de alguna de las competencias más buscadas hoy en día por las empresas. Infórmate de ellos en reskilling.andaluciaemplea.org. Inscríbete, impúlsate hacia el mercado. Continuamos en este cabildo número 37, quinto cabildo de la provincia de esta temporada 24-25, para conocer ahora sí un poquito más detalladamente, en profundidad, a la hermandad que nos ha abierto las puertas de su casa, la hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río. Una hermandad que, bueno, lo van a ver ustedes en las imágenes, tiene un patrimonio extraordinario y unas imágenes de primer nivel, como ha comentado antes el secretario de la Junta de Gobierno, Fran. Saludo a don José María Pinilla, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, Ignacio. Se ha encargado de la producción de todo este Pues programa porque tiene estoy- vinculación familiar con la localidad. Yo soy hermano consorte, porque
Mi suegra, toda la familia por parte de ella, mis hijos son hermanos de aquí, así que sin yo estar en la nómina, pues me siento muy cercano a esta hermandad y podríamos decir que me siento en casa, Ujú. porque además estas instalaciones las conozco. Estupendo, estupendo. Y saludo ahora a nuestro invitado que se incorpora a la mesa, Ignacio Velázquez, hermano mayor de la Veracruz de Alcalá. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Muchas gracias por Ignacio. abrirnos Nada, las puertas de vuestra esta es vuestra casa. casa y esta es la casa de todos los alcalareños y bueno, y de todos los que venís de fuera a visitarnos. Así que encantado de que estéis con nosotros. Ha dado bueno, ha abierto un poquito la puerta, Fran, en el primer bloque para hablar de la hermandad, de la Semana Santa y de la importancia de la Corporación de Veracruz. La verdad es que no sé por dónde empezar. Creo que, bueno, un poco por los orígenes de la hermandad, ¿no, Fran? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los primeros vestigios que conocéis con certeza, ¿no? Del Bueno, origen de la corporación. toda la historia de la hermandad, digamos que podría comenzar con las capellanías de los Reyes Católicos, que os comentábamos en el anterior bloque, ¿no? Parece ser que el cardenal Di Hurtado de Mendoza entroniza en la capilla de la Santa Cruz un crucifijo de metal sobre el cual empieza a dársele culto. Eso terminaría radicando en que el 2 de mayo de 1483 se fundara en la capilla de San Gregorio la Hermandad de la Santa Cruz, que es la actual Hermandad de la Veracruz. Estamos hablando del siglo Desde, XV, final del exactamente. siglo XV. Es una hermandad la nuestra que se ha prolongado, digamos, por todos estos 5 siglos hasta el día de hoy, evolucionando y con el tiempo transformándose desde aquella hermandad a la que a día de hoy tenemos. Ujú. José María. Las imágenes devocionales de la hermandad ya no solamente es que tengan una gran calidad artística, que la tienen, una unción sagrada fuera de cualquier duda, pero es que también tienen una valía artística e histórica. Me voy a centrar de momento en el Cristo, luego tendrá su sitio, por supuesto, la Virgen de las Angustias. ¿Qué me podéis contar de una imagen, de un formato pequeño que recuerda aquellas primitivas procesiones en las que los Cristos eran alzados antes de que existiese el concepto de paso, como a partir del siglo XVI-XVII ya se ha perpetuado? Exactamente, todo parece indicar, según los estudios realizados por la hermandad, que el tamaño del Cristo, que es una obra, como indicábamos antes, de Roque Verdú, que es de Ujú. tamaño académico, porque era aportado por frailes franciscanos, seguramente del entorno de la Algaba, de Cantillana, que por la proximidad se acercaban a predicar por esta zona tras los tiempos de la Reconquista y se establecen en estos conventos cercanos. Con lo cual, las primeras procesiones de disciplinantes llevaban el Cristo a modo de cruz alzada, de ahí Ajá. su pequeño tamaño. Pero a día de hoy, el Cristo del Veracruz podemos decir que es el centro de la devoción de Alcalá de Río, Ujú. sin dudarlo. Ignacio, antes de seguir ahondando en la historia, ¿cómo es la cofradía en la calle? ¿Qué corte tiene? ¿A qué hermandad, con qué hermandad la compararía o la asemejaría, sabiendo que, bueno, se portan los pasos de manera distinta, ¿no? No llevan costaleros. Nuestra Semana Santa, como bien antes ha estado explicando Fran, ¿no? Somos una Semana Santa, digamos, de corte sevillana, o sea, Ujú. clásicamente sevillana, con nuestras peculiaridades, con nuestras costumbres y con nuestras tradiciones, que son propias y que no hemos perdido nunca. Como bien ha dicho, la de portar los pasos a Nazareno, o las figuras de las santas mujeres que Ujú. se han perdido bueno, en Sevilla todavía queda, ¿no? La Montserrat. Montserrat lleva la fe y la Que Verónica. precisamente Sí, es su es hermandad. mi hermandad, precisamente. Sí, sí. Entonces, pues, nosotros llevamos nueve jóvenes Ujú. representando a las figuras alegóricas en nuestra procesión. Creo que lo que podemos destacar nuestro es la implicación de todos los hermanos, ¿no? Desde muy pequeños, el Jueves Santo pasado llevábamos hermanos de 3, 4 años siendo ya su fila Ujú. con sus padres, y el último hermano tenía más de 80 años. Ujú. Los dos últimos nazarenos antes del paso del Cristo, del cortejo del paso del Cristo, tenían más de 80 años. ¿Cuántos nazarenos habéis sacado vosotros? Que digamos, sois una de las hermandades más potentes, si no la que más en la localidad. Hemos tenido un cortejo de 1572 hermanos, Es el que cortejo claro, completo. Tenemos eso que no lo hemos ponerlo en comentado. relación con la población de la localidad. No, es una barbaridad. Claro, Es claro. muchísimo. Además, han Tiene la sido- peculiaridad de que aquí vamos a la cofradía desde que nacemos. Ajá. Tras el paso del Santísimo Cristo se incorpora el que llamamos, bueno, hay nazarenos hasta el paso del Santísimo Cristo y del Cristo a la Virgen de las Angustias procesionan las hermanas portando la tradicional mantilla. Vale. Entonces el primer tramo de las mantillas es lo que llamamos mantillas de carro,
donde las hermanas llevan en el carrito de bebé al niño vestido de nazareno o a las niñas vestidas de Vestida de angelito, carro. porque las Sí. niñas cuando nacen se les viste de angelito hasta que tienen ya época de años para andar, Ujú. que acompañan al sin pecado en torno a él. Y en torno a los 8 o 9 años portan las borlas del sin pecado, como digamos peana, y ya se incorporan a los tramos de Nazareno. Ujú. Si quieren incorporarse al tramo de Nazareno antes, no hay problema ninguno. Yo respecto a lo que él está diciendo, la implicación desde pequeño hasta prácticamente el final de la vida de cada uno es que es un sello, es digamos un estigma en el sentido más positivo que desde la cuna ya traen. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Cantillana que nos Sí. estuvieron diciendo que es la línea materna la que allí determina si una persona, si un niño o una niña es pastoreño o es asuncionista? Aquí digamos que hay veces que las familias, si son familias mixtas, pues el primer niño es para mi hermandad, el segundo es para la tuya y hay que llevarlo con la máxima equidad posible, ¿no? Digamos, hace unos años había, digamos, la regla de lo que fuera la madre se llevaba a las niñas y de lo que fuera el padre se llevaba a los varones, ¿no? Ujú. Eso en la actualidad pues ha cambiado, ha cambiado mucho, está cambiando mucho. Las parejas más nuevas, actuales, pues hay digamos, mucho diálogo previo. No haya, que no haya Sí, porque malos es que es una entendidos. marca de sí, sí. nacimiento. Claro, entonces aquí, aquí no es, tú ya naces siendo lo que eres. Yo ya nací siendo de la Hermandad de la Veracruz porque lo eran mis padres. Entonces, bueno, no hay, aquí, esto es difícil de explicar. Yo sé que es difícil de explicar en Sevilla, ¿no? Pero Ujú. no, yo no tengo opción. Se lo he tenido que explicar a compañeros míos, ¿no? Ujú. No, yo soy de la Veracruz porque nací ya siendo de la Veracruz. A los 7 años ya tenía puesta la túnica a los 7 años, a los 7 meses ya tenía puesta la túnica de nazareno, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso nos marca a todos los alcalareños. ¿Hay muchos hermanos de la Veracruz de aquí de Alcalá que también son hermanos de la Veracruz de Sevilla? ¿O Sí, bueno, no tiene por qué? Lo digo por la vinculación que existe, ¿no? sí, hay bastantes hermanos, pero no solo en Veracruz, también tenemos hermanos en muchas hermandades de Sevilla. Ujú. Es indiferente. Santa Marta, El o sea, el amor, amor, sí, hay hermanos la que están en otras estrella. hermandades. Ujú. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco del ámbito patrimonial, ¿no? Que a nosotros nos gusta siempre destacar y aquí, bueno, pues tenemos para hablar de patrimonio a nivel Bueno, imaginería, a nivel aquí bordado, a se nivel acerca, paso, de todo, aquí ¿no? se acerca uno al paso de la Santísima Virgen y no puede dejar de mirar ni la orfebrería ni los bordados. Por supuesto, la imagen es lo primero en lo que hay que centrarse, pero el conjunto patrimonial es absolutamente de primer nivel. Y aquí tenemos que volver a recordar a Reverte, al que ya hemos mencionado, que fue un gran benefactor no solo de la localidad, sino particularmente de la hermandad, ¿no? A él se debe, de hecho, Exactamente. buena parte del palio, ¿no? Eso es. Las bambalinas del palio son de Reverte, están atribuidas a las hermanas Antunes, a excepción del techo de palio que se realiza posteriormente en los talleres de Rodríguez Ojeda, al igual que la saya de Cualquier cosa, salida. estamos hablando. Ah, tremendo. En torno a 1907 sería la realización del techo de palio y el anterior empezó a formar parte de un fardón del Cristo y posteriormente de la Guardia de la Virgen. Y luego el manto también es una absoluta barbaridad. Exactamente, es un manto decimonónico, anónimo, aunque atribuido a la ejecución de las hermanas Antunes. También, ¿no? Una curiosidad también del palio es que Reverte, Ujú. bueno, que lo realiza en su totalidad, ¿no? Costea el palio completamente, pues él no lo llega a ver en la calle, no lo estrena. Sí, bueno, hay que decir Fallece que en septiembre del año antes. él fallece muy joven y se cuenta que traía de América cuando él tenía sus giras taurinas los lingotes para de ahí sacar los hilos de oro, ¿no? Es que lo hemos estado hablando antes del programa y a mí se me ha quedado, la verdad, Exactamente. De cada una de las la curiosidad. temporadas que hacía en México traía algo. En una trajo los lingotes de oro para hacer el hilo del palio, en otra trajo la Virgen de Guadalupe que tenemos en la capilla y cada vez que salía al extranjero pues traía algo para la Virgen. En otra época pues trajo un broche de oro de Francia que es el que llamamos el guardapelo de Reverte y que la Virgen lleva en el palio todos los años el Jueves Santo, en el Ujú. pecho. Bueno, estamos hablando de una Virgen coronada canónicamente en los años 70 también, es decir, ahí va también la importancia si escalonamos las coronaciones canónicas que ha habido en Sevilla Capital, teniendo en cuenta que una localidad, bueno, pues esta Virgen está coronada antes que la Esperanza Triana, por ejemplo, no es cualquier cosa, Sí, ¿eh? en cuanto a dolorosas, en Sevilla solamente había dos cuando se corona la Virgen de las Angustias en el 71, en la Ujú. capital me refiero. Ujú. Exactamente, además la zona fue también un hecho bastante único y raro, ¿no? Se comenta que para el Rosario de la Aurora, con el que la Virgen fue trasladada a la parroquia, que fue donde se coronó, al no haber tan temprano autobús, la gente vino andando desde otras localidades.
todas las localidades del entorno vinieron andando en peregrinación hasta la capilla de San Gregorio para realizar el Rosario de la Aurora. Hay grandes devociones en la Vega de Sevilla, ¿eh? No solo aquí en Alcalá, ya estuvimos en Cantillana, que también tienen una tremenda Semana Santa y bueno, y las devociones que tienen con la Pastora y con la Asunción. En la Algaba también hay una gran Semana Santa. Una gran Semana Santa con imágenes con mucho arraigo. Yo quería preguntarle, hermano mayor, estamos viendo el antiguo paso de Cristo, que lo tienen ustedes a modo de altar para usarlo muy bien, para seguir manteniendo el patrimonio, que era de Juan Pérez Calvo. El paso que ahora veremos también en imágenes es de nuestro amigo Francis Verdugo en 2012. ¿Por qué se decidió cambiar el paso, hermano mayor? El paso, el paso se decidió cambiar porque, bueno, el otro se había quedado un poquito, Ujú, bueno, llevábamos ya muchos años con él, desde los años 60, ujú, teníamos la capacidad para poder acometer esa obra de envergadura, ¿no? ujú, De un nuevo paso. Al paso sobre todo lo que más, porque el paso previamente sufrió una profunda remodelación en los finales de los años 80. Y lo que ocurre es que se busca un criterio de un paso más actual y sobre todo de unas dimensiones acorde al Cristo de la Veracruz. ujú, Quizás el paso anterior que veis ustedes desmontado y que lo usamos para los altares de novena o el altar del Corpus, por ejemplo, otro tipo de altares que montamos, altares efímeros, pues ese paso era de unas dimensiones algo superior y quizás el Cristo pues se quedaba un poquito ujú. podía ser, se buscó, digamos, la escala ideal para el Cristo de la Veracruz en el paso nuevo Ajá, que tenemos. ujú. Eso fue una de las principales causas que nos llevó Al cambio, ¿no? al cambio a ese nuevo paso. Ujú. Entonces, yo antes quería decir, porque antes hemos hablado de la profunda devoción, ¿no? Sí. Creo que la profunda devoción que aquí sentimos por nuestras imágenes, eso es innegable en todos los cruceros Ujú. y en el Cristo de la Veracruz, por supuesto, ¿no? En El todos los Cristo de cruceros, así, todos así los os cruceros, llamáis, ¿no? Sí. Qué maravilla. todos Cruceros y los soleanos Qué cruceros, son bonito, qué bonito. la Sí. en población. todos los cruceros, Ajá. ¿no? La devoción por la Virgen de las Angustias y por el Cristo de la Veracruz. Pero yo me gustaría poner esa devoción de alcalareña, que es el Cristo de la Veracruz. Alcalareña y quizás de la comarca. El Ujú, Cristo de la Veracruz es un Cristo que atrae, que sobrecoge y que realmente nos lleva al encuentro con Dios. ujú. El Cristo, esa imagen pequeñita, con esas manos, esos brazos clavados y esa mano en señal de bendición. Cuando el Cristo de la Veracruz, antes me preguntabas que en el momento destacado de la procesión, ¿no? Yo creo que cuando el Cristo de la Veracruz sale a las 7 menos cuarto de la tarde del Jueves Santo por la puerta de la capilla de San Gregorio, Ujú. es el momento quizás más entrañable de la Semana Santa. A punto que sale acompañado por la marcha de Manuel Borrego, que es la sintonía de nuestro programa de la provincia. Que algo Efectivamente, tuve yo que ver ahí. efectivamente. Que Más de hecho la allá, escuchamos el otro día, ¿no? la escuchamos precisamente el domingo a En la Virgen de la a la Alegría, Virgen de la en Alegría, San Esteban. efectivamente, Se se la la tocó escuchamos, la pasando por banda San de la Esteban. Fierrera. O sea, Sí. en Sevilla Una gran suena por marcha, suerte bastante. una gran marcha y que se está poniendo en valor Sí, entre las sí. grandes Sí, sí, sí. bandas de música, Ujú. porque realmente Al la final, marcha, la la marcha lo la potencia. calidad termina reconociéndose. Correcto. Aunque haya modas Ha efímeras, tardado, pero bueno, y ahí está también, bueno, la banda que ha mantenido muchos años. Nosotros, desde luego, siempre la hemos tocado Ujú. en nuestra hermandad y siempre a las bandas que la hermandad ha contratado, pues se les decía, oye, la marcha Cristo de Veracruz es el y emblema. es el Sí. emblema nuestro y eso, cuando el Cristo de Veracruz sale por la puerta, hay que tocar Ambos pasos todo van marcha. con bandas de música. Por la tarde sí, por la tarde los dos pasos llevan banda de música. Ajá. Y por la noche es cuando el paso del Cristo lleva la banda de cornetas y tambores de presentación al pueblo. Hacéis un cambio. Anda, Hacemos un cambio, sí, sí. estupendo. Y la Puebla, la banda de la Puebla, pues va acompañando a la Virgen. Vaya, hombre, Yo qué querría maravilla. aparcar por un segundo la historia y el Ujú. patrimonio, me permito ser tan osado, para hablar de la actualidad de la hermandad y de su repercusión en el pueblo a nivel social. Estamos en una casa hermandad grandiosa, espectacular, donde están expuestos los enseres con una enorme dignidad, pero pared con pared, aquí hay algo que probablemente sea incluso más importante, que es la residencia que la hermandad lleva auspiciando muchísimos años. Sí, Para sí. quien no lo conozca, Eh, queremos que nos lo contéis. el edificio Veracruz, como lo conocemos, ¿no? Todos los hermanos, que consta de dos partes bien diferenciadas. Donde estamos nosotros ahora mismo realizando este programa, la Casa Hermandad nuestra,
Y por la calle de atrás, la calle San Fernando, da también el edificio, y allí la hermandad decidió pues construir, no contar la historia, pero bueno, construir una residencia de mayores que lleva en servicio 26 años. Lleva en servicio 26 años. Se bendijo cuando se cumplían los 25 años de la coronación, que vino el cardenal, el recordado cardenal amigo Vallejo, y bueno, fue quien bendijo la residencia. Después hubo un periodo de unos 2 años para poder adaptarla, porque construimos una residencia pensando más bien en lo que entonces se define como un asilo, ¿no? No había normativa legal, entonces durante todo ese tiempo de construcción sale una normativa, con lo cual la residencia se tiene que adaptar, pero bueno, el 1 de julio del año 98 se abrieron las puertas para entrar por las puertas del primer mayor, y hasta hoy son ya casi unos 500 mayores los que han pasado por la residencia Virgen de las Angustias en estos 26 años. Son 44 plazas, una residencia que se caracteriza principalmente por el servicio al mayor personal y cercano, a ser una residencia, digamos, de dimensiones pequeñas para lo que hoy día conocemos en otros municipios o en Sevilla capital, ¿no? Residencia. A mí me gusta decir siempre que los trabajadores de la residencia Virgen de las Angustias llaman a las personas que en ella viven por su nombre, no por el de la habitación 202 o el de la habitación 314. No, aquí se llama, aquí está Angustia, o allí está Maripepa, o allí está Dolores, o allí está María. Entonces creo que esa es una de las principales características de la residencia Virgen de las Angustias. Y la hermandad, creo que en aquella época tuvo el arrojo y el valor de concluir la residencia antes de la Casa Hermandad en la que estamos nosotros. O sea, pasaron, la residencia, como he dicho, entra en servicio en el año 98, y no es hasta el 2003 cuando podemos bendecir la parte de Casa Hermandad. Quedó clara la vocación de servicio. Claro, correcto, quedó claro nuestra vocación de servicio hacia el prójimo, hacia nuestro municipio, hacia los mayores que viven en Alcalá del Río, y bueno, y la vamos a seguir demostrando pues, con el nuevo proyecto que tenemos, que pusimos la primera piedra hace escasos días, y la primera piedra para construir un centro de día para personas mayores. Así, de esa manera pues vamos a poder prestar un servicio integral a los mayores de nuestra localidad y de nuestro entorno, bueno, con la dignidad que se merecen nuestros mayores. Al ser tan poquitas hermandades de penitencia en Alcalá, ¿hay consejos de cofradía? ¿No es necesario? ¿Cómo hay organización de las hermandades de penitencia, ¿no? Realmente, bueno, lo explicábamos antes, ¿no? Hablando antes de comenzar, ¿no? Realmente no necesitamos un consejo, no existe. No existe, ¿no? Aquí quien lleva, digamos, esa coordinación, por llamarlo de alguna manera, sería nuestro párroco. Entonces, cuando hay algún tema que tengamos que hablar, las hermandades, pues vamos directamente a nuestro párroco, y con él con el que se deciden las cuestiones. Y digo, no hace falta, porque aquí en las hermandades, como bien explicaba antes Fran, ¿no? Cada hermandad tenemos un día, no hay, entonces, digamos, dentro del día que cada hermandad tiene, pues nosotros podemos hacer y deshacer, digamos, libremente, por supuesto, siempre, bueno, con la coordinación y la colaboración del ayuntamiento en todo lo que se respecta a la organización de esos días grandes en nuestro pueblo. Ten en cuenta que la Semana Santa es la fiesta por antonomasia de Alcalá del Río. Claro. José María. Hablábamos antes de que ese pique, esa, digamos, rivalidad entre las hermandades quizás ha quedado ya más de palabra y más de recuerdo que a día de hoy. Por supuesto, la relación es más que cordial, dando por hecho que cada uno defiende lo suyo y considera que es mejor que ninguna. Pero que a día de hoy, porque todos tenéis amigos, familia, vecinos, que son de la otra hermandad, y la relación pues no puede ser de otra manera, ¿no? Sí, exactamente. A día de hoy creo que ha quedado un poco en un segundo margen, más una rivalidad patrimonial o musical, de ver quién trae la mejor banda. En Cuaresma reivindicamos mucho los colores, os habréis fijado los balcones que tienen un lazo bien verde o bien morado. Vuestro color es el verde. Exacto. Y el de la Soledad es el morado, ¿no? Claro, la reja es el negro. Ah, vale. Para diferenciarlo. Si ves la reja blanca es una casa a lo mejor mixta, o que le gusta el blanco. Sí, los herrajes de las casas son Cuaresma, indicativos de quién reside. En Cuaresma reivindicamos mucho los colores, pero bueno, es algo que queda ahí. Las Sí, que niñas cortan un lazo en la cabeza de la color, anécdota, ¿no? Y el día de la campanita damos vivas la campanita. Pero eso es bonito, ¿eh? A mí, verás, siempre obviamente con una... ¿Tú has cometido la osadía de venir con una pegatina morada? Sí, bueno, pero es que esta como Sí, es la viene todos los programas, esto ya a día de hoy
todo Pero bueno, si lo hubiese sabido, a lo mejor algo intento hacer algún cambio, ¿eh? Pero bueno, que ese tipo de rivalidad que yo creo que simplemente forma parte del legado histórico, ¿no? Claro. De la ciudad, ¿no? Del municipio. Es bonito, ¿no? Y que la gente se críe dentro bueno, pues sí, de esa disputa, es que no sé si llamarlo disputa, o de esa, No. de esa diferenciación No, que hay, ¿no? ¿no? es- O defensa de la identidad, digamos. Sí, exacto, sí, es eso. saber lo que es lo nuestro y defenderlo. Exacto. Creo que eso sería la Ujú. mejor forma de expresarlo. Mm. Hoy día estamos todos, evidentemente, en nuestro pueblo, de unas relaciones cordiales con todo, Ujú. evidentemente. Es que no puede ser otra forma. Aparte comparten ermita, o sea, que una capilla Claro. y la otra están pared con pared. Sí, sí. Las hermandades salimos de la misma capilla de San Gregorio y bueno, Ujú. nos tenemos que poner de acuerdo también en muchas cosas. Claro, 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 En las evidentemente. relaciones con nuestro párroco, en las relaciones con la iglesia, en las relaciones con el ayuntamiento. Claro. Muchas cuestiones pues tenemos que hablar previamente. Aunque el día grande de la hermandad, por supuesto, es el Jueves Santo, yo creo que eso es, El día grande es el Jueves incontestable, pero la hermandad tiene mucha actividad y no únicamente de puertas para adentro durante todo el año. Mira, te cuento. De hecho, la priostía la tenéis como loca, ¿no? Desde Sí, Semana la Santa. priostía los pobres, ¿verdad? Este año es que hemos tenido, este año se nos ha venido todo Claro, la encima de Semana una Santa muy manera, tarde, todo muy claro, apretado, ¿no? todo muy tarde. La Semana Santa ha sido tarde. Nuestras fiestas de mayo con el quinario al Santísimo Cristo de la Veracruz en mayo, que terminamos hace escasamente 10 días. Y bueno, un mes ha habido de margen entre la Semana Santa y nuestros cultos mayores, ¿no? Al Cristo de la Veracruz. También tenemos otros cultos grandes que son a la Virgen de las Angustias, que celebramos una novena pre-cuaresmal. Ajá. Justo terminamos el domingo, la novena termina el domingo antes del miércoles de ceniza, sí. Y son los 3 cultos mayores que tenemos. Pero como bien decía, tenemos actividad todo el año, claro. O sea, ahora ya tenemos a todos los jóvenes de la hermandad con el grupo de monitores preparando el campamento Veracruz, se celebra en el verano, durante los últimos días de julio y la primera quincena de agosto. Van a ser pues unos 500 jóvenes los que entre monitores y campistas, los que van Eso a requiere celebrar, eso requiere una organización importante, ¿eh? pues te lo puedes imaginar, Ujú. ¿no? Son monitores, todos hermanos de la hermandad, Ujú. todos con su título de monitor de tiempo libre. Y bueno, trabajando llevan desde enero, prácticamente en enero empiezan el trabajo, bueno, Semana Santa o Cuaresma eh, pero ya de una vez que ha pasado mayo, retoman la actividad y en verano pues tendremos el primer turno, segundo turno y el Campaventura, que son los hermanos de 16 a 25 años. Y bueno, ya en noviembre también está el turno el tercer turno que se le llama, que le llamamos, y son para las personas adultas, los mayores, Ujú. de 25 años en adelante. Y bueno, también ellos ven un periodo más corto, van solo un fin de semana, pero lo aprovechan. No tienen tanto aguante, ¿no? Bueno, Claro. no tienen tanto aguante, pero Más compromisos laborales. Claro, claro. lo aprovechan bien también. No, pero que la hermandad tiene muchos frentes abiertos y mucha actividad, porque también tenéis una coral imponente, en fin. La coral polifónica, el grupo joven, bueno, Vida de mayores. la actividad de vida de mayores, se reúnen todos los martes los mayores de la hermandad, bueno, pues toman su cafelito, hacen su O sea, merienda y después entiendo que pues tienen muchas reuniones. muchísimas reuniones. Muchas reuniones, menos mal que no Todo- hay ni SECOP, ni hay más hermandad de energía, ni No, hay, no ni me hay hable que de eso. horario, ni No, itinerario. Eso es una suerte, ¿eh? Eso es una suerte. No te creas Así que no. Total. Mira, recuerdo el año pasado, hay que recordar el Jueves Santo del año pasado, ¿no? Por la lluvia, ¿no? Ujú. Que aquí, mira, hablando de estos temas de horario, aquí no hay que cumplir horario, aquí podemos estar esperando a ver en qué momento deja de llover para poder hacer el recorrido y sacar los pasos y nuestra procesión para llegar a la iglesia, pero el año pasado fue realmente imposible, ¿no? Recuerdo cuando tomamos la decisión a eso de las 7 de la tarde aproximadamente de que no íbamos a salir. Le- el pronóstico era nefasto, como así fue, ¿no? Ni siquiera en la madrugada. Pues bueno, recuerdo que cuando cogí el micro dije, bueno, hermano, este año el Jueves Santo se nos va, pero la vida de hermandad continúa. O sea, y aquí no estamos siempre todos los hermanos con actividades, con formación, bueno, con los cantos del coro, con los jóvenes del grupo joven lanzando ideas, con los jóvenes de monitores pues preparando el campamento
y bueno, de una en otra. Como no debe ser, la vida de hermandad tiene que ser todo el año, no solo en la cuaresma. Yo quería preguntarle una curiosidad y así ya vamos terminando. Es un poco una cosa muy, muy personal, ¿eh? Pero en otras Semanas Santas y en otras localidades se ha perdido el estilo tradicional que tenían de portar los pasos y se cambió a costaleros. Eso ha pasado en muchas localidades. ¿Hubo en algún momento, ustedes mantienen la suya, hubo en algún momento que durante los años 60, 70, 80, 90, esa posibilidad de cambiar cómo llevar los pasos se llevase a debate en el seno de la hermandad o nunca ha sido un debate? En el año cuando se hizo el paso del Cristo anterior al que tenemos, que se Ajá. hace en el año 64, 65, hubo, bueno, el paso Se estrenó Costalero. se estrenó a Costalero, el Ujú. paso se llega a estrenar a Costalero. Duró un año. Y creo que fue ese año nada más. Creo recordar que fue ese año nada más. No arraigó, ¿no? No. La hermandad no arraigó. Ten en cuenta que en aquella época estábamos hablando de costaleros profesionales. Ujú, Yo todavía no había nacido. ujú. Estoy hablando por lo que he podido leer. Estamos hablando de que en aquella época todavía eran costaleros profesionales. Costaleros profesionales que venían de muchos casos de Sevilla. Entonces, bueno, era muy complejo el tema para... La hermandad decidió al año siguiente cambiar de nuevo al sistema de portar los pasos. Y bueno, hasta la fecha así ha seguido siendo. Ujú. Hubo también contarlo, ¿no? Una solicitud de unos hermanos que, desde eso ahora ya unos 25 años, un intento de poder o crear un debate de por qué no se cambiaban, pero bueno, se resolvió aquella situación optando por mantener la tradición nuestra de llevar los pasos a Me parece la muy procesión. bien. No, y Desde además, entonces no ha vuelto. No ha vuelto. y que es complicado mantener esa idiosincrasia a 3 minutos de Sevilla. Sí, sí, sí. Porque si dijera, no, es que estamos ahí aislados, Sí, sí, no, es aquí difícil. la gente, de hecho, lo hemos estado hablando, que muchos Sí, de los sí. que residen aquí trabajan en Sevilla y se desplazan cotidianamente Ujú. para lo bueno Hoy y para día, lo hoy- malo. La influencia de la capital a veces, pues, Hoy día que absorbe las tradiciones locales, ¿no? Hoy día que está todo subido en redes y en Sí. vídeos, como yo digo, ¿no? Pues se pueden ver los pasos son portados por hermano Nazareno, pero no, Ujú. ¿verdad? Que no se ve, tú ves el paso, si no te fijas de las películas hacia abajo, tú no te das cuenta de que Claro, no lo están llevando. claro. Ujú. El paso se lleva con nuestra propia forma de ser, el paso de la Virgen sí, ¿verdad? Que gana ese movimiento del palio, gana Ujú. una estética y una plasticidad, bueno, que para mi gusto, ¿no? Ujú. Para mi gusto, mejora al Ujú. de los costaleros, pero... Ujú. Y el paso del Cristo igual, hoy día los nazarenos nuestros están ensayando igual que ensayan Claro. los costaleros, para poder portar los pasos y, bueno, Ujú. aguantar bien los kilos con el hombro. Ujú. Que es cierto que, lo sé por experiencia propia, que caen muchos kilos cuando Sí, se ¿no? lleva. Yo quiero cerrar mi parte, por lo Adelante. menos, haciéndole una Sí, que pregunta llegamos ya en al el final. plano más estrictamente personal. ¿Jueves Santo tarde o Jueves Santo noche? ¿Con qué nos quedamos? Es Me vaya a decir que los dos son muy es bonitos, claro. diferente. Pero... Claro, a ver, yo creo que la tarde es como más solemne, Ujú. mientras que la noche es bastante personal. La madrugada, afortunadamente, ahora que estábamos comentando el influjo de Sevilla, creo que somos de las pocas madrugadas que no tienen problema que ninguno. sobrevivís, bien, bien. Es más, cada año tenemos más nazarenos de madrugada, con lo cual es buena señal. Y la madrugada es un momento muy íntimo, donde prácticamente estamos nosotros en la calle y al nazareno le da tiempo para poder reflexionar bastante durante ese Ujú. tramo de la estación de penitencia. ¿Más o menos el mismo número de horas por la tarde y por la noche o por la noche es menos tiempo? Prácticamente Igual, parejo. Casi Sí, igual, ¿no? Es muy sí. parejo. Mm. Quizás la noche sea un poquito más corta. La tarde tiene la impresión de que es más larga por la calor, Claro. por lo que suele hacer por la tarde, y la noche suele ser más fresca, con lo cual te parece más liviano. Claro. Aún así estamos deseando que suene la campanita para saber que tenemos que Claro. andar. Y en el Hermano caso mayor, del usted. hermano mayor, Esto sí que es un compromiso. Bueno, todo el mundo tiene su gusto. Mira, creo que coincido con Fran completamente. O sea, la noche tiene esa gracia interior que llevas dentro. más recogimiento, ¿no? Correcto, ese recogimiento interior de la noche, del fresquito, o incluso algunos Jueves Santos frío, ¿no? Algunas madrugadas frío. Pero ese recogimiento interior que lleva la procesión de noche, a pesar de que se escucha presentación desde todo De todo el municipio, ¿no? de todo el municipio, ese recogimiento interior que lleva, pues te hace sentir realmente dentro del Cristo de la Veracruz y la Virgen de las Angustias, es como si fueran acompañándote contigo Ujú. debajo del capirote, y así es como lo siento yo. Y después la tarde tiene esa emoción de recoger los frutos de todo un año de trabajo, y esa tarde
¿no? Que suelen ser esplendorosas los Jueves Santos, ¿no? Esa tarde de cielo azul brillante, intenso, pues esa tarde se queda Maravilla. siempre en el corazón de A ver si nosotros. en algún momento, bueno, no sé, nosotros trabajando y demás, y en mi caso, ¿no? Sobre todo, es difícil escaparse, pero Yo he me estado más de un gustaría, año y doy fe de que por lo menos por la tarde, ya por la noche no, porque además yo tengo también claro, tú mi sales, papeleta de sitio en el Gran Poder. sí, sí. Pero la tarde sí que es esplendorosa y cuando sale el Cristo es una explosión de júbilo, pero no por ello deja de ser respetuoso. Ujú, Es no sé, un sentimiento complicado de explicar si no lo has vivido. ujú, Y si no eres de aquí, si no lo has vivido aquí, claro, claro, sí, sí. evidentemente la salida del Cristo de la Veracruz es un sentimiento que nos sale a todos de dentro y por supuesto con ese recogimiento sabemos que somos una hermandad de penitencia, sabemos lo que representa, bueno, sabemos lo que representa el Cristo de la Veracruz y bueno, esos sentimientos los llevamos dentro y lo sabemos expresar con júbilo, con alegría y con digamos, con ese sentido pasional que siempre la hermandad de Veracruz pone en la calle. Creo que eso es fundamental. Fran Cruz Bernal, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Ignacio Velázquez, hermano mayor, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a Muchas ustedes. gracias por abrirnos aquí vuestra tenéis- casa. Aquí tenéis vuestra casa también. Muchas Esta es gracias. casa de todos. No, José María Pinilla, gran gestión, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Hemos Encantado hecho de estar aquí. un ratito muy agradable. Claro que sí. Familia, cerramos este Cabildo número 37, el quinto de la provincia en este año, y les emplazo, bueno, primero que se suscriban, como siempre, a nuestros canales, estén pendientes también de nuestras redes sociales que tan magníficamente lleva María José Caldero, y les emplazo al próximo lunes a las 7 de la tarde. Vamos a hacer nuestro último programa de la temporada y allí, bueno, además de charlar con Julio Muñoz Rancio, estaremos con José María Pinilla y con María José Caldero. Haremos un segundo bloque, pero también será, creo que, un programa mucho de análisis, de todo lo que ha pasado, porque bueno, han pasado muchas cosas a lo largo de la temporada, la Magna, el Cachorro en Roma, la Semana Santa en sí, ahora viene la coronación de la Virgen del Rocío, de Monserrat a Cataluña en diciembre, aunque eso ya lo tocaremos la temporada que viene, pero bueno, va a ser un segundo bloque, yo creo que mayoritariamente de análisis de lo que ha sucedido. Así que nada, muchas gracias por su seguimiento, pasen un buen fin de semana y el próximo lunes a las 7 volvemos a estar con ustedes. Un abrazo.